¿Te ha pasado que vendes un activo y el precio sigue subiendo o entras después de una caída fuerte y el precio sigue bajando? En el mercado existen patrones que se repiten con frecuencia. No aparecen por casualidad, sino porque reflejan cómo reacciona el precio en ciertas zonas. Cuando interpretas estas estructuras, dejas de reaccionar de forma impulsiva y empiezas a evaluar escenarios con mayor claridad. En este video se explicará cómo identificar estos patrones y cómo interpretarlos para trabajar con mayores probabilidades dentro del mercado. Bienvenido nuevamente a Oper Finance, un canal enfocado en educación práctica sobre opciones financieras. Recuerda que todo el contenido es solo con fines educativos y no constituye asesoría financiera. Dicho esto, comenzamos. Las figuras chartistas son patrones que se observan en el gráfico del precio. Cada movimiento del mercado es el resultado de decisiones reales de compra y venta. Por eso, estas figuras permiten entender cómo está reaccionando el precio en zonas específicas. No se trata de dibujar líneas, sino de interpretar lo que está ocurriendo en el gráfico. Cada estructura muestra un comportamiento claro, intentos fallidos de continuar una tendencia, zonas de rechazo o acumulación dentro de un movimiento. Un error común es asumir que estas figuras anticipan lo que el precio va a hacer. En realidad, su función no es confirmar un resultado, sino ofrecer una lectura del comportamiento actual del mercado. Su utilidad está en que permiten evaluar escenarios con mayor probabilidad, basándose en estructuras que se han repetido anteriormente. Por eso, no deben utilizarse de forma aislada. Su verdadero valor aparece cuando se analizan junto a niveles clave como soportes, resistencias y la dirección predominante del mercado. Entonces, comenzamos con el doble suelo, también conocido como B-doble. Esta es una figura alcista que se forma cuando el precio realiza dos intentos de ruptura sobre una misma zona de soporte y en ambos casos encuentra rechazo. Este comportamiento muestra que el nivel está siendo defendido y que la presión vendedora pierde continuidad. Es decir, a partir del segundo intento se observa una transición en el control del precio, donde la oferta pierde dominio y la demanda comienza a imponerse. Sin embargo, esta estructura no se considera completa hasta que el precio confirma el movimiento. No basta con identificar los dos mínimos. La validación ocurre cuando el precio rompe la resistencia formada entre ambos rebotes. Esa ruptura indica que la presión compradora ha tomado el control y aumenta la probabilidad de continuidad al alza. A partir de esa ruptura, también se puede estimar un posible objetivo. La referencia más utilizada es tomar la distancia que existe entre el soporte y la resistencia del patrón y proyectarla hacia arriba desde el punto donde el precio rompe la resistencia. En términos simples, el movimiento que el precio hizo dentro de la figura es el mismo que se espera que continúe después de la ruptura. Ahora veamos el escenario opuesto, que es el doble techo. Esta es una figura bajista que se forma cuando el precio intenta superar una zona de resistencia en dos ocasiones y no la consigue. Ese doble rechazo indica que el nivel está siendo respetado y que el impulso alcista pierde continuidad. En el primer intento, el precio llega con fuerza a la resistencia. Sin embargo, en el segundo intento no logra superarla, lo que evidencia debilitamiento en la presión compradora y favorece la entrada de vendedores. La validación del patrón ocurre cuando el precio rompe el soporte formado entre los dos máximos. Esa ruptura confirma el cambio en el control del precio y aumenta la probabilidad de continuidad a la baja. A partir de esa ruptura, también se puede estimar un objetivo. La referencia es tomar la distancia entre la resistencia y el soporte del patrón y proyectarla hacia abajo desde el punto de ruptura. Estas dos estructuras destacan porque el precio reacciona dos veces en el mismo nivel, dejando zonas claras de rechazo. Identificarlas permite ubicar puntos donde el movimiento pierde fuerza y donde puede desarrollarse un cambio en la dirección del precio. El patrón hombro-cabeza-hombro es una figura de reversión bajista que se forma a través de tres máximos consecutivos. El primero corresponde al hombro izquierdo, seguido de un segundo impulso que marca un máximo superior, conocido como la cabeza. El tercer movimiento al alza no logra superar ese nivel y forma el hombro derecho. Esta secuencia refleja un cambio progresivo en la dinámica del precio, es decir, el impulso inicial es sólido, el segundo aún logra extenderse, pero el tercero pierde continuidad. Esa pérdida de capacidad para seguir subiendo indica debilitamiento en la presión compradora. Un elemento clave en esta estructura es la línea del cuello, formada por los mínimos entre los tres picos, que actúa como soporte.
Mientras el precio se mantenga por encima de ese nivel, la figura permanece en desarrollo. La validación ocurre cuando el precio rompe la línea del cuello. Esa ruptura indica un cambio en el control del movimiento y aumenta la probabilidad de desplazamiento a la baja. A partir de esa ruptura, también se puede estimar un posible objetivo. La referencia consiste en medir la distancia entre la cabeza y la línea del cuello y proyectarla hacia abajo desde el punto de ruptura. En otras palabras, el movimiento que el precio realizó desde la cabeza hasta el soporte es el mismo que se espera que continúe después de la ruptura. El siguiente patrón es la tasa con asa. Es una figura de continuación alcista, que suele aparecer dentro de una tendencia en desarrollo y representa una pausa antes de que el precio continúe en la misma dirección. La estructura inicia con la tasa, formada por una corrección progresiva seguida de una recuperación gradual, lo que indica absorción de la presión vendedora. Después se forma el asa, que corresponde a una consolidación más corta, generalmente con ligera inclinación bajista. En esta fase no hay un dominio vendedor, sino una pausa controlada dentro de la tendencia. Una vez formada esta estructura, la señal más importante aparece cuando el precio rompe la resistencia ubicada en la parte superior de la tasa. Esa ruptura valida el patrón y aumenta la probabilidad de continuidad alcista. A partir de esa ruptura también se puede estimar un posible objetivo. Para hacerlo, se toma la distancia desde la parte más baja de la tasa hasta la resistencia. Luego, esa misma distancia se proyecta hacia arriba desde el punto donde el precio rompe la resistencia. Es decir, si la tasa tuvo una profundidad de $10, el objetivo se calcula agregando esos $10 desde el nivel de la ruptura. No es un objetivo exacto, sino una referencia técnica para estimar hasta dónde podría extenderse el movimiento. El patrón de banderas es una figura de continuación que aparece después de un movimiento fuerte del precio. Tras ese impulso, el precio entra en una fase de pausa y comienza a moverse dentro de un rango más reducido, generalmente con una inclinación contraria al movimiento inicial. Esta estructura suele tomar forma de canal, donde el precio oscila entre soporte y resistencia sin perder la dirección previa. La validación ocurre cuando el precio rompe la estructura en la misma dirección del impulso inicial. Esa ruptura aumenta la probabilidad de continuidad. A partir de ese punto también se puede estimar un objetivo. La referencia consiste en tomar la magnitud del impulso previo al patrón y proyectarla desde el punto de ruptura. Es decir, el movimiento inicial funciona como guía para estimar la extensión del siguiente tramo. Una variante de esta estructura es el banderín, es decir, en lugar de un canal, el precio se mueve dentro de una estructura triangular. Los máximos son cada vez más bajos y los mínimos cada vez más altos, lo que genera una compresión progresiva del precio. A medida que el rango se reduce, el movimiento pierde amplitud hasta que finalmente se produce una ruptura. La validación ocurre cuando el precio rompe la estructura en la misma dirección del impulso previo, lo que aumenta la probabilidad de continuidad. A partir de esa ruptura, también se puede estimar un objetivo. La referencia consiste en tomar la magnitud del impulso previo al patrón, es decir, el movimiento fuerte antes de que se forme el banderín, y proyectarlo desde el punto de ruptura. En otras palabras, el movimiento fuerte que ocurre antes de que se forme el triángulo sirve como guía para estimar la continuación del precio. Por último, los triángulos son figuras que representan compresión en el precio. Se forman cuando el rango de movimiento se reduce progresivamente, lo que refleja una disminución en la amplitud antes de un posible desplazamiento. A diferencia del banderín, el triángulo no requiere un impulso previo fuerte y puede desarrollarse como una fase de consolidación más amplia dentro del mercado. En el triángulo alcista, el precio mantiene una resistencia definida, mientras los mínimos son cada vez más altos. Esto indica que la presión compradora aumenta de forma progresiva, ya que el precio retrocede menos en cada intento. La validación ocurre cuando el precio rompe la resistencia. A partir de ese punto, se puede estimar un posible objetivo. Para hacerlo, se toma la altura inicial del triángulo, es decir, la distancia entre el primer máximo y el primer mínimo que dieron origen a la estructura. Esa misma distancia se proyecta hacia arriba, desde el punto donde el precio rompe la resistencia. En otras palabras, se mide el rango más amplio al inicio del triángulo y se utiliza como referencia para estimar el siguiente movimiento. Ahora, en el triángulo bajista, el precio respeta un soporte mientras los máximos son cada vez más bajos, lo que refleja presión vendedora creciente.
La confirmación ocurre cuando el precio rompe el soporte. La proyección se calcula de la misma forma. Se toma la altura inicial del triángulo, es decir, la distancia entre el primer máximo y el primer mínimo al inicio de la estructura, y se proyecta hacia abajo desde el punto de ruptura. De esta manera, se obtiene una referencia sobre hasta cuánto podría extenderse el movimiento. Si quieres complementar este análisis, en el canal hay un video donde se explica cómo usar las medias móviles para identificar la tendencia principal del mercado y así tomar decisiones con mayor claridad. Dicho esto, pasaremos a ver ejemplos reales en distintos activos para comprender mejor estas estructuras. En este primer caso tenemos a Caesars con el patrón de doble suelo. El precio realiza una primera caída en noviembre y marca un mínimo. Luego se recupera a enero del 2026 y posteriormente vuelve a descender hacia esa misma zona sin lograr romperla. A partir de ese segundo intento aparece una vela envolvente alcista que impulsa el precio desde la zona de $18 hasta 31. Este movimiento confirma la reacción compradora y muestra cómo el soporte fue defendido en dos ocasiones, lo que permitió el cambio en la dirección del precio. En el siguiente ejemplo observamos a Align Technology con el patrón de doble techo. El primer máximo se forma alrededor de los $199 en febrero. Después el precio corrige durante varios meses y vuelve a subir hacia esa misma zona. En el segundo intento logra superar ligeramente el nivel, pero aparece ese mismo día un rechazo claro reflejado en una mecha superior amplia. A partir de ese punto, el precio pierde fuerza y retrocede hasta la zona de 168. Este comportamiento muestra cómo la resistencia fue respetada y cómo la presión compradora perdió continuidad. Sin embargo, la estructura todavía requiere confirmación. Como se explicó anteriormente en este patrón, la validación ocurre cuando el precio rompe el soporte ubicado cerca de los 163. A partir de esa ruptura es donde se puede proyectar el siguiente movimiento bajista. La referencia consiste en tomar la distancia entre la resistencia del doble techo y el soporte de la estructura y proyectarla hacia abajo desde el punto de ruptura. Bajo este escenario, el siguiente soporte podría encontrarse cerca de la zona de los 130 para los próximos meses. Ahora, veamos el caso de Target con el patrón de tasa con asa. Como se puede observar, el precio cae desde agosto hasta octubre y luego inicia una recuperación progresiva hasta enero, formando la estructura de la tasa. Posteriormente realiza una corrección más corta que da forma al asa. Cuando el precio rompe la resistencia es donde se activa la continuidad alcista. La proyección se calcula tomando la distancia desde la parte baja de la tasa hasta la resistencia y proyectándola desde el punto de ruptura, lo que permite estimar un objetivo cercano a 134. Por último, analizamos a Tesla con un triángulo. Después de un movimiento alcista, el precio comienza a comprimirse, formando máximos cada vez más bajos y mínimos cada vez más altos. Esta reducción del rango refleja una pausa dentro del movimiento. En agosto se produce la ruptura por la parte superior, seguida de un retroceso que se le conoce como pullback, que funciona como confirmación antes de continuar al alza. La proyección se obtiene tomando la altura inicial del triángulo, es decir, la distancia entre el primer máximo y el primer mínimo, y proyectándola desde el punto de ruptura. A lo largo de este video se han visto distintas figuras chartistas y su aplicación dentro del análisis técnico. Se explicó primero el doble suelo, que aparece cuando el precio intenta romper una misma zona de soporte en dos ocasiones y no lo consigue, lo que indica pérdida de presión vendedora y posible cambio al alza. Por otra parte, el doble techo es el caso opuesto. El precio falla dos veces en superar una resistencia, lo que refleja agotamiento comprador y mayor probabilidad de caída. En ambos casos, la confirmación ocurre cuando el precio rompe el nivel intermedio que define la estructura. Luego se analizó el hombro cabeza-hombro, una figura de reversión bajista, formada por tres máximos. El primero y el tercero son más bajos, mientras que el central es el más alto. Esta secuencia muestra debilitamiento progresivo en la subida. La validación ocurre cuando el precio rompe la línea de cuello, lo que confirma el cambio en la dirección. También se revisó la tasa con asa, la cual es una figura de continuación alcista. La tasa representa una corrección progresiva seguida de recuperación, mientras que el asa es una consolidación más corta. La ruptura de la resistencia indica continuidad del movimiento al alza. En cuanto a las figuras de continuidad, se explicaron las banderas y los banderines. Ambas aparecen después de un impulso fuerte. La bandera se forma como un canal, mientras que el banderín muestra compresión en forma de triángulo. En ambos casos, el patrón se valida cuando el precio rompe en la dirección del movimiento previo. Finalmente se analizaron los triángulos. Estas estructuras reflejan compresión del precio.
En el triángulo alcista, los mínimos son cada vez más altos, lo que indica presión compradora, y en el bajista los máximos son cada vez más bajos, lo que refleja presión vendedora. La ruptura de la estructura define la dirección probable del siguiente movimiento, y en varias ocasiones el pullback es lo que confirma el desplazamiento del precio. Todas estas figuras comparten una misma base, representan cómo responde el precio en niveles donde la oferta y la demanda generan cambios en el movimiento. Para utilizarlas es necesario integrarlas con la tendencia predominante y con niveles técnicos relevantes como soportes y resistencias. De esta manera, el análisis se enfoca en evaluar escenarios con mayor probabilidad, basándose en comportamientos que se repiten en el precio. Para finalizar, recuerda que este contenido es exclusivamente educativo. Los conceptos y explicaciones que se presentan no constituyen asesoría financiera ni recomendaciones de inversión. Cada persona debe realizar su propio análisis antes de tomar decisiones en los mercados. Esperamos que este contenido haya sido de tu agrado y te ayude a comprender mejor este concepto. Si este contenido te aporta valor, apreciamos un like. Comenta para que más personas puedan aprender a operar con opciones financieras. Gracias por el apoyo y nos vemos en el siguiente video.